Vamos a esperar a los demás. Los que vayan llegando van dejando su nombre, como ya saben, en el chat. Como pase de lista, por favor. Ok, bueno. Vamos a irnos un poquito rápido porque siempre nos quedamos a media clase. Entonces, si van llegando, pues ya los voy aceptando, ¿vale? Vale. Vamos a continuar. Estábamos hablando las clases pasadas sobre las vías de administración. Nos quedamos más o menos en la vía dérmica o cutánea, que ya habíamos hablado que la absorción es un poquito deficiente, ya que estas se absorben por difusión pasiva y requieren de muchos factores como la hidratación de la piel, la estructura de la piel, si es que está rota, si es que está íntegra, si es que tiene algún tipo de alergia, si es que tiene algún tipo de dermatitis, etcétera, ¿vale? Bueno. Finalmente, este es uno de las vías en las que va del primer paso hepático. Recordemos, cuando el primer paso que nosotros entendemos como tal como primer paso, es cuando un medicamento pasa a la vía hepática, ¿vale? Para ser metabolizado y de ahí redistribuirse hacia todo el organismo, ¿vale? A eso le llamamos como tal primer paso, ¿vale? Bueno, la vía dérmica generalmente no causa problemas ni causa alteraciones sistémicas, a menos que la aplicación sea en un área o en una superficie corporal muy extensa. Entonces, si la superficie corporal que abarca es mayor del 50%, entonces sí ya causa cambios en el sistema como tal, ¿vale? Es por eso que algunos medicamentos como los corticoides, la betametasona, la dexametasona, que se aplican de manera cutánea no causan ningún tipo de problema de manera local, pero si se extienden a más superficie corporal pueden causar algo que se llama síndrome de Cushing, que sucede cuando se empieza a absorber demasiado corticoide y entonces las glándulas suprarrenales ya no tienen que producirla y entonces cuando dejen de aplicársela van a empezar a sentir una descompensación. Pasamos a la vía conjuntival. La vía conjuntival es parecida a la vía oftálmica, es prácticamente la misma. La mucosa conjuntival tiene un epitelio ricamente irrigado, por lo que es ideal para la absorción de fármacos. Cabe mencionar que las soluciones administradas por estas vías deben ser neutras e isotónicas, pues al tener un portal de fácil acceso al sistema nervioso central pueden generar algunas irregularidades en la osmolaridad. ¿A qué se refiere esto? Cuando aplicamos gotas o ungüentos o colirios, que son cierto tipo de soluciones, tienen que ser más o menos isotónicas. ¿A qué se refiere esto? A que tienen que tener más o menos el mismo equivalente osmolar que el que tiene el humor acuoso o el humor vítreo, que son los líquidos que tenemos dentro del ojo, ¿vale? Estas soluciones tienen que tener más o menos lo mismo porque si tuvieran más por osmolaridad, podrían deshidratar demasiado rápido el ojo y causar una hipotensión o una hipertensión intraocular, ¿vale? Son peligrosos estos medicamentos ya que mucha gente desconoce los efectos secundarios o las reacciones adversas que pudieran llegar a tener. Hay algunos medicamentos de libre venta que son como para descansar los ojos, que si tienes los ojos rojos te los aplicas y se te retiran los ojos rojos. Eso que te estás aplicando es nafasolina y es un medicamento que aumenta la presión intraarterial. Lo que hace es que los vasitos se hagan pequeños, se estrechen y entonces falsamente en el ojo se ven menos rojos, pero
se está apretando y se está disminuyendo el flujo de sangre hacia el mismo, ¿vale? Está contraindicado en personas hipertensas, pero aún así lo siguen utilizando como tal. Es riesgoso porque al tener una vía de acceso rápido al sistema nervioso central, llámese el cerebro, cuando ustedes aplican ese tipo de medicamentos que son de ese tipo, todas las arterias, no nada más las del ojo, se hacen estrechas, sino también la del cerebro, y entonces puede generar dolores de cabeza, malestar general, irritación, hipersensibilidad, etcétera, o hasta fotosensibilidad, que es cuando no toleran la luz como tal. Hay que tomar precauciones ya que puede ocurrir una absorción sistémica y generar efectos indeseados, que es lo que les comentaba. Y mayormente considerar que va el efecto del primer paso por el hígado para su metabolismo, que es lo que les comentaba. No, estos medicamentos que son prácticamente tópicos no tienen que pasar por el hígado para ser absorbidos y distribuidos. Finalmente ya vienen prácticamente metabolizados para que en cuanto se aplique su absorción sea inmediata y entonces el tejido en el que lo apliquemos se lo pueda utilizar con mayor facilidad. Pasamos a la vía intradérmica. Intradérmica. Hay pocos medicamentos que se aplican de esta manera, ¿sale? Se utilizan dosis pequeñas aplicadas en el interior de la piel. Es una aplicación bastante dolorosa, es molesta, debido a que la poca o casi nula irrigación de la dermis cutánea, la absorción es proporcionalmente nula. Técnicamente depende lo mismo que la absorción dérmica como tal. Depende mucho de la irrigación de la piel, depende mucho de la hidratación, depende mucho de si la piel se encuentra completa o se encuentra rota, etcétera, ¿vale? La principal zona es la cara anterior del antebrazo. Generalmente son utilizadas para la aplicación de pruebas diagnósticas de hipersensibilidad de alergias. Se utilizan para hacer un alergograma, si es muy cierto, en el que te aplican varias inyecciones debajo de la piel para ver cuál hace reacción. Y dependiendo de cuál hace reacción, es identificando a qué eres o qué no eres alérgico como tal. También se utilizan para aplicar algo que se llama morfina. La morfina es un analgésico muy potente, es el top del top de todos los analgésicos que tenemos. Estos son utilizados para pacientes con cáncer terminal que tienen múltiples dolores de tipo óseo, muscular y cutáneo. Se aplican de manera subcutánea o intradérmica para generar mayor concentración del medicamento. La vía intradérmica se utiliza para medicamentos que requieren una absorción lenta y sostenida. Por ejemplo, si yo quiero aplicar la morfina y se la aplico vía intramuscular, el efecto le va a durar aproximadamente 1 hora. A diferencia que si se la aplico subcutánea, le va a durar más o menos unas 5 horas. Y si se la aplico intradérmica, le puede durar hasta unas 12 a 16 horas. ¿Vale? Estos no evaden el mecanismo del primer paso. Estos sí tienen que ser metabolizados para poder ser redistribuidos a todo el sistema. Vía subcutánea, aquí tenemos muchos más medicamentos. El fármaco se inyecta bajo la piel y se funde a través del tejido conectivo penetrando en el torrente circulatorio. La absorción se da primordialmente por difusión simple a través de las poras de la membrana endotelial. Es eficaz, su absorción es rápida debido a la rica irrigación del tejido subcutáneo. Puede causar reacciones adversas y bastantes. Y también no se pueden aplicar sustancias irritantes. Lo mismo. Hay muchos medicamentos, muchos de ustedes tal vez las conozcan. En la vía subcutánea se aplican las insulinas, el anestésico si se quiere realizar algún procedimiento quirúrgico local. Y las personas que tienen insuficiencia renal se les aplica eritropoyetina, que es un derivado para generar glóbulos rojos. ¿Vale? Como es más, como ya lo comentaba, es mucho más, está más irrigado, entonces el medicamento se puede absorber mucho más fácilmente, pero lo mismo, tampoco evade el efecto del primer paso. Finalmente va hacia el hígado, se absorbe y de ahí se redistribuye, ¿vale? Pero se aplican porque en ese sentido se aplican de manera subcutánea porque también se necesita que el efecto sea mucho más duradero que si lo aplican intramuscularmente o intravenoso, ¿vale?
De ahí por eso que en esta manera se estén aplicando como tal las insulinas, como tratamiento final de la diabetes. Vía intramuscular, estas son finalmente las vías más rápidas. El líquido se disemina a través del tejido conectivo, ya sabemos que a través de las fibras musculares, por lo que su absorción es muy rápida, mucho más rápida que la vía subcutánea o cutánea o intradérmica y mucho menos dolorosa. Es ideal para fármacos que no se absorben por vía oral o que pueden modificarse en este medio, como aquellos en los que se desea evitar el efecto del primer paso hepático. Ahora, específicamente para la vía intramuscular, sí es ideal para muchos fármacos que no se pueden absorber o que tienen ciertas deficiencias al absorberse con el ácido gástrico o que no se pueden absorber con eh, medicamentos, con otros medicamentos o que no se pueden absorber con los alimentos. Son bastante buenas, son bastante rápidas, pero también son un poco más dañinas que los medicamentos por vía oral. Falsamente la gente piensa, falsamente la gente piensa que al inyectarnos nos van a hacer efectos más rápidos, nos vamos a sentir mejor más rápido, etc. Puede ser que tal vez se llegue a sentir un efecto beneficioso mucho más rápido, tal vez unas 2 o 3 horas antes, mucho más rápido que si la tomamos por vía oral, pero también es un ataque bastante fuerte contra los riñones. Al aplicarlo de manera intramuscular pasa prácticamente inmediatamente al torrente sanguíneo, de ahí se absorbe mucho más rápido y finalmente o puede ser eliminado por el hígado o puede ser eliminado por los riñones. Con el hígado pues no hay tanto problema, el hígado lo tolera, pero los riñones no tanto. La permeabilidad de esto es que puede inyectar líquidos oleosos con actividad más lenta y sostenida, como lo es el hierro dextran o el complejo B, que ustedes conocen como tribe-12 o bedoyecta, ¿vale? Son líquidos oleosos, significa que son líquidos de alto peso molecular, que podrían ser un poco difíciles de absorber como tal por vía oral. La absorción es segura, porque les digo, seguramente se va a absorber porque se va a absorber. Desventajas, al inyectar líquidos oleosos se puede provocar embolismo pulmonar. ¿Qué es un embolismo pulmonar? Que si digamos, cuando te inyectan y pasan a traer alguna vena o específicamente una bacteria, una arteria, perdón, pueden inyectarte como tal el líquido finalmente en la arteria y ese medicamento puede pasar directamente a la circulación arterial y de ahí pueden provocarte un embolismo pulmonar que es como un infarto, pero de los pulmones, ¿vale? Pueden producir abscesos locales si no lo hacen con una adecuada asepsia, si no limpian la zona antes de la aplicación e introducen la jeringa, finalmente es arrastrar las bacterias que están en la piel hacia el interior del cuerpo, específicamente hacia el músculo, y pueden provocar un absceso, que es una acumulación de grasa o de pus como tal, debajo de la piel, ¿vale? Hay un riesgo también de inyectar en el nervio ciático y puede producir parálisis y atrofia de los músculos en el miembro inferior. Bien, para ilustrar mejor esto, creo que tengo aquí una imagen. Tengo aquí una imagen, aquí está. Vale. La vía intramuscular, que es lo que les comentaba. Entonces, tenemos aquí en esta parte cómo se supone que debemos de inyectar, ¿vale? Tenemos ambos glúteos se dividen en 4 cuadrantes, cuadrante superior derecho o izquierdo, dependiendo de qué lado estén, cuadrante superior interno, cuadrante superior inferior izquierdo y cuadrante derecho interno como tal, ¿vale? Aquí donde ven marcado con verde y con unas líneas curveadas, ahí es donde se debe de aplicar. ¿Por qué? Porque aquí estamos evitando, esta línea azul es el nervio ciático. Si nosotros inyectamos en este cuadrante superior externo, lo más probable es que la aplicación sea adecuada, sea buena y no tengamos riesgo de funcionar como tal el nervio ciático.
¿Qué pasa si puncionamos el nervio ciático? El paciente o la persona va a sentir extremo dolor y corremos el riesgo de que si lastimamos o degradamos, digamos, inyectamos la jeringa, llegamos a picar el nervio ciático y aún así, a pesar del dolor que siente, porque esperábamos dolor, porque lo estamos inyectando, inyectamos el líquido o el medicamento, entonces ahí sí se puede degradar bien feo el nervio ciático y pueden generarle una parálisis ya permanente o severa, ¿sale? Por eso es que no es tan recomendable que la gente normal se inyecte. Si ya tienen experiencia, pues bueno, adelante, pero lo recomendable es que no, ¿sale? Porque son todas esas implicaciones, son las que los médicos y las enfermeras más que nadie toman en cuenta antes de aplicar algún medicamento de esta vía, ¿vale? Para evitar todo esto. Si hay personas que dicen que tienen la mano pesada o la mano ligera, pues eso ya es subjetivo, pero todos toman en cuenta esta situación, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Vamos a pasar a la vía óptica. La vía óptica, como lo podemos ver en la imagen, finalmente son preparados líquidos destinados para ser aplicados en el conducto auditivo externo para ejercer una acción local. Utilidades. Finalmente también son líquidos oleosos que se absorben mucho más rápido en la vía epitelial. En el conducto auditivo externo tenemos finalmente piel como la que tenemos en las manos, como la que tenemos en los brazos, etcétera. Entonces, tiene que absorberse mucho más fácil por piel. Ahí no hay como tal, no es una mucosa como tal porque no genera moco, ¿vale? No está en constante humedad. Si estuviera en constante humedad tendríamos múltiples infecciones en ese punto, ¿vale? Al ser como tal piel, toda la piel genera cierto sebo que es la cerilla como tal. ¿Qué medicamentos utilizamos en esa zona? Finalmente son para tratamientos locales y tratamientos antibióticos, infecciosos o antiinflamatorios, ¿vale? Pero ya está cayendo un poco en desuso porque se ha demostrado que si una persona tiene una infección óptica, una infección en el oído, el aplicar medicamento puede no solo que no mejore, sino que también retrase la mejora del padecimiento del paciente. Entonces, lo más recomendable es que si tienen algún tipo de infección, lo mejor es tratarlo por vía sistémica, por vía oral o intramuscular, y esperar a que el medicamento llegue al sitio de acción, que finalmente va a ser el oído, ¿vale? También se utilizan para ayudar a la limpieza del conducto auditivo externo. Por ejemplo, hay personas que tienen hiperhidrosis, que sudan mucho, que también generan demasiado cerumen. Para ellos se les aplican ciertas gotas que deshacen o liquifican el cerumen para pues, que tenga una mejor o una fácil extracción. Pero pues finalmente lo mismo, se pueden realizar con lavados ópticos y evitando ese tipo de medicamentos o de líquidos aceitosos para evitar como tal una infección, ¿vale? Está contraindicado en pacientes con la membrana timpánica perforada. ¿Por qué se puede infectar ¿Por qué se puede perforar una membrana timpánica? Pues se puede perforar desde el uso de cotonetes o Q-tips o hisopos, como le quieran llamar. Y es importante que si lo van a hacer, solamente sea para el pabellón auricular, que es la parte exterior y no la parte interior del conducto auditivo, ¿vale? Porque si no, algunas veces piensan que lo están limpiando, pero finalmente solo están retacando, metiendo más el cerumen hacia el fondo y entonces pues finalmente poco a poco se va a ir apelmazando hasta que dejen de escuchar. Formas farmacéuticas que no deben ser fraccionados, triturados o machacados. Vamos a pasar, es otro diferente, no es diferente tema, pero bien, tiene que ver mucho con lo mismo. Las formas farmacéuticas de liberación prolongada no deben de ser machacadas porque finalmente están ideadas para que sean de liberación prolongada. Hay muchos como el medicamento, como el diclofenaco, hay algunos antiinflamatorios como el naproxeno de liberación prolongada, el ibuprofeno de liberación prolongada, etcétera. ¿Qué pasa si nosotros machacamos estos tipos de formas farmacéuticas? Si es de liberación prolongada y yo lo machaco, voy a tener el 100% de la dosis absorbida al momento de que yo la ingiera. Entonces, esto me puede provocar desde una intoxicación hasta un daño hepático un poquito más severo.
porque finalmente traen una dosis un poquito más alta de la que se recomienda y machacarla solamente se va a acceder, vamos a tener un acceso mucho más fácil a ella y un riesgo como tal de intoxicación. Lo mismo con las formas farmacéuticas de cubierta entérica. ¿A qué se refiere en cubierta entérica? Hay algunas personas que tienen algo que se llama Parkinson o que convulsionan o que tienen crisis de ausencia. Estos comprimidos o estas formas farmacéuticas como el valproato de magnesio o la carbamazepina, algunas tienen algo que se llama cubierta entérica, que esta no se deshace hasta que llega a los intestinos, ¿vale? Tienen una cubierta que aguanta el ácido gástrico, pero cuando ya va pasando hacia el intestino es cuando empieza a deshacerse y es cuando se empieza a liberar el medicamento. Si nosotros lo consumimos igual, lo mismo, lo machacamos, lo tomamos, vamos a tener el 100% del medicamento ya disponible y entonces vamos a tener un riesgo de intoxicación, tanto que podríamos hasta tener una disminución de la función renal y también una disminución del efecto, ¿sale? Si el efecto te iba a durar unas 12 horas, unas 24 horas, te va a durar unas 3 o unas 4 horas, ¿sale? Comprimidos sublinguales. Los sublinguales son medicamentos que también tienen que irse degradando poco a poco. No se deben de machacar porque es lo mismo, o sea, se da una vía de fácil acceso al medicamento y se pueden tener efectos nocivos. Los sublinguales son un poquito peligrosos por lo que les comentaba, que tienen vía de acceso rápido a las arterias que llegan al corazón. Se utilizan para personas que tienen tal vez algún tipo de infarto, que no pueden dormir, cualquiera de esas situaciones. Y si nosotros las machacamos y las aplicamos de esta manera, pueden llegar a producir un efecto indeseado. Comprimidos efervescentes, lo mismo. Grajeas, cápsulas, lo mismo. Es prácticamente todo lo mismo, ¿sale? Si machacamos cualquiera de estas cosas o los trituramos, vamos a tener un efecto, vamos a tener mayor riesgo de efectos no deseados. Ahora vamos, ya que saben, bueno, ya que tienen más o menos un panorama de qué es farmacocinética, de qué es farmacodinamia, a qué se refiere con biodisponibilidad, van a ver o van a poder entender un poquito más lo que se habla de solo un medicamento. Y todo esto, la mayoría de los médicos debemos de saberlo para pues, prevenir cualquier tipo de situación o evitar prescribir medicamentos que se contraponen contra otros medicamentos, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar. Tenemos el primer ejemplo y yo creo que va a ser el único porque finalmente, aunque es un ejemplo, es bastante extenso. Primer ejemplo, paracetamol. Vienen diferentes presentaciones, que ya lo habíamos visto. Solución oral, tabletas y últimamente ya vienen jarabe para los pediátricos. Es un analgésico, significa que quita el dolor, y un antipirético. Ojo, no es un antiinflamatorio, ¿vale? Solo es un analgésico, quita el dolor y quita la fiebre, pero no desinflama, ¿vale? Forma farmacéutica, cada solución contiene, ¿se recuerdan el CBP? El cuánto baste para, es esto, ¿sale? Cada solución contiene el paracetamol o acetaminofén, 100 miligramos por cada mililitro, ¿vale? Entonces, el cuánto baste para es el vehículo que sería la solución o la tableta que tendría más o menos unos 500 miligramos de acetaminofén o paracetamol. También viene en jarabe, que viene de 3.2 gramos en 100 mililitros, que es el que se utiliza para los pacientes pediátricos. Indicaciones terapéuticas, ya lo habíamos hablado, es un analgésico, un antipirético eficaz, quita la fiebre, ayuda al control del dolor leve a moderado causado por afecciones articulares, otálgicas, dolores de oídos, cefaleas, dolores de cabeza, dolor odontogénico, extracciones de molares, neuralgias, dolores nerviosos, procedimientos quirúrgicos menores, etc. También es eficaz para el tratamiento de la fiebre, como la originada por infecciones virales, como las gripas, fiebre post-vacunación, etc. ¿Vale? Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a indicar el paracetamol. Tenemos aquí diferentes tipos de paracetamol con otros compuestos. Si bien el paracetamol lo conocemos de manera de patente como Tempra 500, que ayuda a que, como lo dice la especificación, para dolor y fiebre, pero no para desinflamar. Estos tienen una membrana que no irrita el estómago,
Hay algunos otros compuestos como el Agrifen, que es un antigripal, que este ya contiene otros medicamentos que aparte de aliviar el dolor y la fiebre, también controlan la congestión nasal, disminuyen los estornudos, el escurrimiento nasal y los ojos llorosos. También, como vienen con otros medicamentos, tienen otras especificaciones que se pueden anteponer contra otros medicamentos. Y tenemos aquí otro, que es el Bioelectro. El Bioelectro tiene otros dos medicamentos que son cafeína y ácido acetil salicílico, que finalmente eso lo vamos a ir viendo después. También tienen otros compuestos que se pueden anteponer contra otros medicamentos, que pueden tener reacciones adversas, etcétera, ¿sale? También tiene paracetamol, aparte de quitar el dolor de cabeza, que ya habíamos visto que era indicado para eso. También ayuda para el tratamiento de la fiebre y ayuda a la mejora de la circulación arterial, no nada más venosa, y por eso pues, es lo más probable que por eso retire como tal el dolor. Continuamos. Lo que ya habíamos visto con su farmacocinética, farmacodinamia. La biodisponibilidad oral del paracetamol es del 60 al 70%. Este no se absorbe en un 100%. El paracetamol se absorbe rápidamente desde el tubo digestivo, alcanzando concentraciones más o menos a los 40 o 60 minutos. El 30% se une a proteínas plasmáticas. Y finalmente el 25% de todo el medicamento que ya consumimos se une o es objeto de metabolismo del primer paso del hígado. Otro puede ser absorbido y metabolizado directamente en los intestinos. Su vida media, que ya lo que es ya algo que también ya habíamos visto, que hasta qué punto llegaba la acción total del medicamento cuando ya llegaba a un punto de absorción igualitario entre punto de absorción y punto de eliminación. En ese punto es la vida media. Y llega a las 2 o a las 4 horas, también dependiendo del paciente, si está bien hidratado, si ha comido bien, etcétera, ¿sale? Si ha tenido fiebre o si no. Y se metaboliza fundamentalmente a nivel del hígado, prácticamente en su 25% del 60 o al 70% que se absorbe. Por lo que en casos de daño hepático la vida media se prolonga de manera importante. Lo mismo que hablábamos en clases anteriores, si el paciente tiene algún tipo de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, podemos pensar que el medicamento no se va a absorber lo suficientemente rápido y que los efectos se pueden permanecer pues por muchas más horas. En vez de durar la vida media de 2 a 4, pueden ser hasta 8 horas, etcétera. Específicamente, totalmente el efecto en una persona sana, bueno, o semisana o que tenga algún tipo de enfermedad, pero no una enfermedad crónica, el efecto dura de 6 a 8 horas, ¿vale? En la orina se excreta prácticamente el mismo medicamento sin cambio entre 1 y 2%. Se sabe que el medicamento se puede eliminar por hemodiálisis, que es una filtración de la sangre, pero no por diálisis peritoneal, que es lo que utilizan algunas pacientes o algunos pacientes con insuficiencia renal. También se puede excretar en la leche materna, que son de 10 a 15 microgramos por mililitro. Es una concentración muy baja que finalmente sí puede llegar a tener efectos en el bebé como tal. Es un medicamento seguro, pero no si se está tomando demasiadas dosis. Hay medicamentos que tienen paracetamol de hasta 650, 750, de 850, o hay personas que se toman hasta 2 tabletas de 500 miligramos, generando 1 gramo cada 4 horas, y prácticamente se están tomando unos 4 gramos al día. Entonces, es bastante peligroso. ¿Qué le puede generar al bebé? Le puede generar molestia, le puede generar obnubilación o somnolencia como tal. Los puede deprimir un poquito, los puede dormir un poquito, pero pues finalmente si no siguen tomándola, el medicamento va a regresar, el metabolismo del bebé va a ayudar y va a regresar a la normalidad sin ningún otro problema, ¿sale? ¿Cuál es el efecto del paracetamol? No ha sido completamente especificado, pero se cree que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Cuando tenemos dolor, nos golpeamos o tenemos algún tipo de traumatismo, nuestros tejidos liberan algo que se llama prostaglandina, que son compuestos que generan dolor, son los que envían el dolor al cerebro, ¿sale? Entonces, si tomamos paracetamol, inhibe la síntesis de estas y entonces finalmente el dolor se retira, ¿vale?
bloqueando los impulsos dolorosos a nivel periférico. Es posible que este último efecto esté mediado por la síntesis de prostaglandinas y otros mediadores de la respuesta dolorosa. Contraindicaciones, cosa que también los médicos tenemos que estar prácticamente observándolo en todo el momento. Las contraindicaciones finalmente son si es que tienen algún tipo de insuficiencia hepática, hipersensibilidad al medicamento, que el medicamento no que no se pueda metabolizar porque tienen algún tipo de insuficiencia renal, etcétera. ¿Vale? Porque el paracetamol, si bien es bueno, también es muy hepatotóxico. Lastima bastante el hígado. Entonces, la ingestión de 4 o 5 gramos al día puede generar una hepatitis o una inflamación hepática extrema que puede terminar en una hepatitis fulminante, ¿sale? En la muerte, ¿sale? Se pueden morir si consumen demasiado paracetamol. Aparte, está contraindicado si el paciente o la paciente está consumiendo de 3 o más bebidas alcohólicas por periodos prolongados, que puede aumentar mucho más el daño hepático o el sangrado de tubo digestivo asociado al uso de paracetamol, por lo que se deben considerar estas condiciones al prescribir este medicamento. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Es lo que les comentaba. A pesar de que el medicamento es un medicamento bueno, es seguro tal vez durante el embarazo y durante la lactancia, siempre tiene que ser prescrito por un médico. No se debe de consumir o tomar a la ligera, ¿vale? Está clasificado como un riesgo de categoría B. Hay diferentes riesgos, están A, B, C y D. Los A es que se pueden tomar en cualquier momento sin ningún tipo de molestia o prescripción médica. Los B que necesitan una prescripción médica pero que son seguros durante el embarazo. Los C que no se deben de consumir a menos que el efecto beneficioso sea más que el efecto adverso. Y D que no se deben de tomar en ningún momento a menos que esté completamente indicado para la situación y sea una situación de emergencia, ¿sale? Esta es una situación B, es posible tomarlo, pero siempre y cuando sea considerado o sea prescrito como tal por un médico. El paracetamol es un medicamento seguro durante el embarazo y de que los estudios en animales no han demostrado efectos negativos ni han reportado efectos adversos durante el embarazo. Le digo, no es tan malo para las personas, sino para los fetos o el hígado, ¿vale? No hay estudios clínicos bien controlados que demuestren que el producto es seguro para la madre y el feto, por lo que su uso está en esta situación depende como tal del criterio médico, que es lo que les comentaba. Si bien, ¿por qué no existen estos estudios? Porque antes de la era farmacológica se podían estudiar, se podían pedir candidatos o voluntarios que quisieran pues ser estudiados tomando el medicamento, pero ahorita ¿qué mujer embarazada va a querer hacer esto? ¿Vale? Reacciones adversas, también es lo mismo que nosotros buscamos si es que el paracetamol les genera algo malo. Ha sido asociado al desarrollo de neutropenia, agranulocitopenia, pancitopenia y leucopenia. ¿Qué es esto? Que disminuyen tanto las células sanguíneas de defensa como las células rojas o la serie roja, o como tal las defensas. La neutropenia, agranulocitopenia, pancitopenia y leucopenia son parte de la red celular que nosotros estamos generando, ¿vale? El medicamento, les digo, es un poquito fuerte si lo tomamos por más de 3 días. De hecho, el medicamento solamente máximo se puede tomar 3 días, ¿vale? De manera ocasional también se han reportado náuseas, vómito, dolor epigástrico, somnolencia, ictericia, que es lo que veíamos en la insuficiencia hepática, anemia hemolítica, que es cuando el paciente no lo está tolerando bien y entonces por la misma reacción inflamatoria destruye sus propias células sanguíneas, daño renal, daño hepático, neumonitis, erupciones cutáneas, ronchas, y puede causar algo que se llama methemoglobinemia. ¿Sale? La methemoglobinemia sucede cuando consumimos demasiado paracetamol y entonces las hemoglobinas, que son las células que transportan el oxígeno, ya no se unen al oxígeno y entonces empieza a haber una falta de aire y tienen que ser transfundidos más. El uso prolongado de dosis elevadas de paracetamol puede ocasionar daño renal, que ya lo habíamos visto,
y se han reportado casos de daño hepático y renal en alcohólicos que estaban tomando dosis terapéuticas de paracetamol, o sea, dosis normales, ¿vale? La administración de dosis elevadas puede causar daño hepático e incluso necrosis hepática. Es lo que les comentaba, si se toma de 3 a 4 gramos al día, puede causar esto, ¿sale? Y pueden verse también más gravemente los efectos no deseados. Sí, todo esto se tiene que pensar antes de mandar como tal un medicamento. La dosis y la vía de administración, ya lo habíamos visto, puede ser oral, también hay en supositorios, puede ser jarabe, etcétera, ¿sale? La dosis normal para la analgesia y el control de la fiebre es de 325 a 1 gramo cada 4 horas, hasta un máximo de 4 gramos al día, que es lo que les comentaba. Más ya puede causar efectos indeseados o una insuficiencia hepática transitoria. Pacientes con insuficiencia renal se recomienda aumentar el intervalo de administración de a 6 horas en los pacientes con daño renal moderado o hasta 8 horas en los pacientes cuya tasa de filtración sea menor de 10 mililitros o que ya no estén orinando en una insuficiencia renal terminal. Se les recomienda que sea hasta cada 12 horas o cada 24 horas, ¿vale? Por la vida media del paracetamol. Lo que les comentaba, la vida media del paracetamol se prolonga en los pacientes con daño hepático, pero finalmente no se ha definido la necesidad de realizar ajustes en la dosis del medicamento en este grupo de pacientes y en general se considera seguro al administrar la dosis normal en pacientes con padecimientos hepáticos crónicos. ¿Vale? ¿Tienen preguntas? Bueno, ya vamos a terminar la clase, nos quedan 2 minutos. Me quise ir más rápido, ya sin tantas preguntas hacia ustedes, porque siempre nos estamos quedando a la mitad de todas las presentaciones. Y finalmente ya con eso terminamos farmacología, conceptos básicos de farmacología. Yo creo que para la siguiente semana, la clase, las tareas que les deje del jueves para la siguiente semana, va a ser que van a elegir el medicamento, el que ustedes quieran, y van a describir tanto su vía de absorción, su vía de administración, su farmacocinética, su farmacodinamia, su biodisponibilidad, para que más o menos entiendan o terminen de entender todos estos conceptos para que no sean tan difíciles. Finalmente, esta materia, Ciencias de la Salud, es una materia propedéutica eh, que se les da para las personas que quieran entrar en el mundo pues, de ciencias de la salud como tal. Todos estos conocimientos, toda esta información que yo les doy, les sirve tanto para personas que quieran estudiar química clínica, para personas que quieran estudiar medicina, biología, veterinaria, química industrial, química farmacobióloga. Hay muchas ramas que todo esto que les estoy comentando sirve bastante, ¿vale? Y es como una pequeña introducción hacia todo lo que pues, podría venir en ese caso, ¿sale? Bueno, ¿alguien que tenga una pregunta? ¿No? Nos queda 1 minuto. Quienes no han dejado su nombre en el chat, favor de hacerlo inmediatamente porque nos queda muy poquito tiempo. Quienes ya lo hicieron, ya pueden retirarse de la sala. El día de mañana yo creo que no vamos a tener clase de ecología porque tengo unas actividades un poquito, que necesitan un poquito más mi atención. Entonces yo creo que vamos a dejar la siguiente clase para el día lunes, la clase de ecología para el día lunes, ¿sale? Entonces mañana no tenemos clase de ecología, por favor, ¿vale? Bueno, entonces que tengan un buen día y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Hasta luego.